Bueno, José Pedro García de Kemurs, creo que me conocéis unos cuantos. Yo voy a hablar de lo que son soluciones A2L o también HFO, porque bueno, ahora también tenemos ya productos HFO que podrían cumplir con las normativas, los estamos viendo en el mercado que ya empiezan a ser A1, estamos trabajando en productos nuevos. No sabemos cuál será el futuro, con lo que bueno, aquí lo hemos centrado básicamente en A2L, que gracias Javier por salir del lado oscuro y darte cuenta de que los refrigerantes florados nos hacen falta, son necesarios y los vamos a tener todavía por muchos años, porque si no las instalaciones no van a tener una vida muy larga. Y es más ecológico mantener una instalación con todo lo que se pueda que hacer una instalación nueva, que quitar una instalación, mandarla a destruir, que hacer una nueva. Siempre va a ser más ecológico. Aquí la presentación. Esto es más o menos el temario que yo había establecido. Hablar un poquito de la reducción de gas fluorado. No voy a entrar mucho en la F-gas porque Javier la ha explicado bien. Yo soy más optimista, mucho más optimista. Somos más optimistas. Ahora vemos más claro que los refrigerantes fluorados van a estar por mucho tiempo, y más con los cambios ahora de gobiernos que estamos viendo. Nos hacen falta, realmente nos hacen falta. Luego hablar un poco de la inflamabilidad, pues para comentar el tema de los inflamables, el miedo ese que tenemos a los inflamables. Y luego ya veremos al menos las soluciones que tenemos nosotros. Hay otras en el mercado, pero las que tenemos nosotros para tecnologías 404, 134 o 410A y R32, que no hay que olvidar que es un producto más transitorio y que ya tenemos que empezar a pensar cómo lo sustituimos. Sin más, porque yo tengo muchas diapositivas. Como esto es la presentación que hacemos, creo que no hemos dejado tiempo para preguntas, porque la idea es que luego bajo en los talleres, nosotros también tenemos una mesita con un stand y podemos atender pues todas las dudas, preguntas, todo lo que se vaya a hacer. No tenemos un taller en sí de carga de gas, pero estaremos allí, están mis compañeros, para poder responder a todas las dudas. Estos son los cambios que hemos venido sufriendo desde hace ya unos cuantos años, desde que se dieron cuenta o se vio que los productos clorados eran malos para la capa de ozono. Luego se trabajó en los HFC, recordar cuando los vendíamos como definitivos. Muchos de los que estamos aquí los hemos vendido como gases definitivos, 404, 134, ya no lo son, producen mucho efecto invernadero. Y todo eso se empezó a recoger con las famosas F-gas, la primera 2006, la segunda 2014, que ha explicado Javier, y ahora mismo estaríamos en la revisión de la nueva, que esperamos que sea para el año que viene. Aquí he rescatado diapositivas que hicimos de colaboración con EFIT, con Lorena, gracias Lorena. Esta es la situación actual. Es un poco intrincado, porque la forma de hacer una legislación en Europa es bastante compleja. Simplemente comentar que ahora mismo están teniendo las reuniones de los trílogos, que se espera que acaben pronto, o se esperaba que acabaran pronto, porque ahora con el cambio político en España, que es la que asume la presidencia de la Unión Europea el 1 de julio, no sabemos lo que va a pasar. Sí que sabemos que España, la posición de España es de mantener los fluorados a más tiempo, junto con otros países, eso lo sabemos desde hace unas semanas, y en las negociaciones quien tendrá que redactar o poner en marcha la nueva legislación es España. Pero se esperaba que fuera para junio, luego se iba a pasar a julio para que ya entrara la presidencia española, pero ahora no sabemos lo que pasará con la nueva situación política. Lo que sí que está claro es que se le va a dar salida dentro de poco, y previsiones de lo que pensamos que puede pasar es que seguramente, como ha comentado Javier, la cuota sí que bajará bastante, porque las tres instituciones, Consejo, Parlamento y Comisión, están más o menos alineadas con eso. Bajará la cuota de disposición en toneladas de CO2 equivalente, no en kilos de gas. ¿Qué tenemos que hacer? Irnos a gases fluorados con más bajo PCA para poder tener incluso más toneladas. Y con eso pensamos que podemos responder durante muchos años. O sea, podemos dar soluciones al mercado para tanto instalación nueva, no es el mayor problema, como para instalaciones existentes. Sí que habrá kilos de gas si reducimos los PCAs o los valores de cada kilo de gas. Y eso sí que va a ser posible. Habrá una asignación por tonelada de CO2, seguramente también, que será una tasa extra. No va a ser muy grande, se habla de 2, 3, 4 euros por tonelada de CO2 equivalente, por ejemplo, yéndonos al 410A, que son 2 toneladas,
sería pues 4 euros más el kilo, que se pagaría a la hora de ponerlo en el mercado, lo pagaríamos nosotros. Habrá nuevas prohibiciones para climatización y bomba de calor, porque ahí es donde más se está trabajando. Pensamos que al final la posición de la Comisión va a ser la que va a prevalecer por debajo de 12 kilovatios, 150, más de 12 kilovatios, 750, hasta 200 kilovatios, de florados, o sea, de mantener los florados en esas instalaciones nuevas. De mantenimiento, seguramente se permitirá mantener las instalaciones de gases florados durante mucho más tiempo. No se hablaba de una prohibición para el 2025, 2026, 2027, no es la idea. En refrigeración no se está tocando mucho la idea de la Comisión, que tampoco tocaba mucho la idea de la F-gas actual, con lo que en refrigeración pues podremos también tener florados para largo tiempo, tanto para las instalaciones que hagamos ahora como reconversiones, o sea que sí que habrá. Y luego veremos cómo nos queda. O sea, somos bastante optimistas, porque lo que estamos oyendo de las negociaciones es que van con la idea de mantener unos productos que son necesarios para una transición. No podemos hablar de lo que pasará en 2050, 2060, 2070, pero hasta entonces, si no hay florados, no se alcanzan los objetivos del REPower, los objetivos del 2030, los del 2050, no se pueden alcanzar en la Unión Europea. Y se está viendo, sobre todo contando toda la parte de clima. No voy a hablar más de la F-gas, porque ya lo ha explicado muy bien Javier, pero somos bastante más optimistas y florados habrá por largo plazo. Pero luego tenemos la parte de las emisiones. Las emisiones que vienen sobre todo condicionadas por la eficiencia energética. Resulta que nuestro sector está muy penalizado, porque aunque somos un sector vertical donde no se nos ve, nos penalizan mucho, porque nos llevamos el 47% del consumo de energético. Y estos son datos de hace unos años, ahora cada vez es más. Es lo que se gasta en climatización y refrigeración. La Unión Europea, donde nos va a empezar también a dar en las orejas, y ya nos está dando, con la eficiencia energética. La eficiencia energética va a ser cada vez más importante. Y en eso los refrigerantes florados salen ganando en muchos aspectos. Porque si reducimos las emisiones directas, reduciendo el valor de PCA del refrigerante, y reducimos las emisiones indirectas, que es el consumo energético, al final las emisiones totales se reducen. Y empezamos a tener en cuenta más el famoso TEUI. El famoso TEUI tiene en cuenta el cálculo de emisiones directas y emisiones indirectas. Si hacemos nuestro trabajo, que además la F-gas nos va forzando a ello, de hacer mejores instalaciones, mejores mantenimientos, y encima tenemos menos emisiones directas y menos emisiones indirectas, porque realmente la expansión directa de un florado es la que menos energía consume, pues podremos bajar estas emisiones. Y el TEUI no es algo que tengamos ya en la mente, sino que, por ejemplo, pues está en el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas. O sea, ya está ahí, ya está recogido ahí. Cuando hacemos una instalación grande tenemos que tener en cuenta el TEUI, y nos indica que deberíamos de coger la que tenga mejor TEUI. A la hora de tener varias opciones, se tienen que hacer varias opciones y hacer la que tenga el mejor TEUI. O sea que tanto emisiones directas, que ya reducimos, como indirectas, van a ser cada vez más importantes. Voy muy rápido porque tengo quiero enseñar muchas cosas. La presentación la tendréis y luego podemos ver más a fondo bajo en los talleres lo que os interese. Inflamabilidad de refrigerantes. Hasta hace poco pues trabajamos con gases que eran prácticamente A1, 449, 404, 134, 410, pero ahora empezamos a tener una serie de productos que le llamamos inflamables. Yo voy a comentar lo que es la inflamabilidad, en qué se basa, y para que veamos que no es lo mismo la inflamabilidad de una 1 que de una 2, bueno, uno no tiene, que de una 2, que de una 3 o de una 2L. ¿En qué nos basamos para determinar la inflamabilidad de un refrigerante? El límite inferior de inflamabilidad, que es la cantidad mínima que se nos puede escapar, puede haber una fuga o que puede haber en el medio ambiente para que se inflame, y este numerito va a ser el más importante, porque luego, a la hora de calcular las cargas de las instalaciones, de ahí saldrán con las formulitas los kilos máximos que podremos cargar por sistema. La energía mínima de encendido es muy importante. No es lo mismo que un gas refrigerante o un gas, una atmósfera, se inflame con electricidad estática, que es la que llevamos a diario, que tengamos que ponerle mucha energía para que se inflame y no se inflame eso.
La velocidad de combustión. La velocidad de combustión también es muy importante porque además es un punto importante para determinar los A2L, que es la velocidad a la que se propaga la llama. Si la llama se propaga muy rápido, tenemos un producto explosivo. Si la llama se propaga muy despacio, se autoextingue, o sea, no llega ni siquiera a propagarse. Y luego el calor de combustión, que es el calor que se desprende. Con todos estos factores sale la famosa tabla de clasificación de seguridad de inflamación, de inflamabilidad. Hasta hace poco trabajamos con A1, A2, A3, teníamos un B1 ahí colado, un B2L colado, que no teníamos muy en cuenta, pero que sí que hemos estado trabajando con un gas ligeramente inflamable de clasificación 2L durante muchos años, que es el amoníaco. El amoníaco es un B2L. Y creo que problemas de inflamabilidad, vosotros que trabajáis más, no ha dado muchos, ¿no, Javier? De inflamabilidad el amoníaco no suele dar problemas, suele dar por toxicidad. Cuando se empieza a trabajar con las nuevas generaciones de refrigerantes en base a HFO, que se ve que son A2L, se crea la clasificación A2L. Aquí tenéis A1, ejemplos de A1, por ejemplo, el 404, de un A2L, que ya serían el 1, 2, 3, 4 y RF. El R32 es un HFC que llevamos trabajando desde hace muchos años, es de los años 90, es un buen refrigerante y es un A2L. Y seguro que todos los instaladores prácticamente a fecha de hoy han hecho alguna instalación de clima ya con R32. Que la haga con R410A es una locura. Un A2, que es el 152A, que es un buen producto, pero es un A2, requeriría unas cargas menores y unas medidas de seguridad mayores, y un A3. Y sobre todo en la parte de A2L, aquí en la parte de la propagación de llama, vemos que para ser una 2L la llama se tiene que propagar menos de 10 centímetros por segundo. Con eso ya entraría lo que es una 2L. Una tablita donde nos pone más o menos una comparativa de un refrigerante de cada uno de los grupos. Hemos puesto una 3, una 2, una B2L y una 2L. Y vemos cada uno resaltado en negrita el que es mejor para cada característica. El LFL, que era el límite inferior de inflamabilidad. El amoníaco lo tiene muy bueno, pero antes de que llegue a ese límite ya lo hemos respirado y hemos salido corriendo. Vemos que los límites de inflamabilidad de una 3 y de una 2L son muy diferentes. O sea, con muy poca cantidad de una 3 en la atmósfera, eso ya es inflamable. La energía de activación, y esto es muy importante. Cuando entramos en una atmósfera donde puede haber habido una fuga de un gas inflamable, con una 3, con esa pequeñita 0,25 milijulios, la electricidad estática de un cuerpo son entre 100 y 200 milijulios. O sea, lo puede perfectamente inflamar simplemente quitándonos la ropa y que salga un poco de electricidad estática. En cambio, una 2L necesita energía, necesita mucha energía para que se inflame. La energía de combustión, perdón, la velocidad de combustión, por ejemplo, de una 3 es 46 centímetros por segundo, mientras que de una 2L es 1,6 centímetros por segundo. Claro, el propano es explosivo, por eso sus medidas de seguridad son mayores. Y luego la energía de combustión, que es la energía que se despide, que también vemos que es muy inferior en una 2L. Esto nos dice que hay diferentes tipos de inflamabilidad. Cuando decimos inflamabilidad, no es lo mismo la inflamabilidad de una 3 que de una 2 o de una 2L. Estamos trabajando prácticamente con productos que en el manejo normal no son inflamables y las condiciones van a ser muy específicas para que se puedan inflamar. Son bastante seguros. Y vienen recogidos en el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, que conocemos todos desde hace unos años. Tenemos los A2L. No es que se dejen de la mano y podamos hacer con ellos los que queramos. Esta es, por ejemplo, la tablita de inflamabilidad. Vemos que ya nos empiezan a hablar de categoría de acceso y categoría de posicionamiento. La categoría de acceso no es lo mismo una instalación que otra por el acceso de las personas que van a estar en contacto con esa instalación. La categoría A sería la de acceso libre, hospitales, supermercados, locales donde no hay un control del personal que entra y sale y las instalaciones frigoríficas están al alcance de cualquiera. Tú puedes ir con un carrito en un supermercado y darle un golpe a una tubería y aquello pues empieza a fugar y se rompe. O sea, entonces las medidas de seguridad se supone que son mayores.
Un acceso supervisado, donde todo el personal que vaya a entrar a la instalación está controlado, o a la instalación, ya no solo la instalación, sino todo el local, por ejemplo, oficinas, donde sabemos quién entra, el personal ha recibido formación en seguridad y lo tenemos todo mucho más controlado. Y luego el acceso autorizado es donde ya dentro, donde está la instalación, solo va a entrar personal que esté autorizado. Y eso nos va a determinar también a la hora de realizar las cargas. Posicionamiento también va a ser importante dónde colocamos la máquina. Puede ser posicionamiento 1, toda la máquina está dentro de la zona a enfriar, pues un compacto, un botero, un botellero, un frigorífico en casa. No pensemos solo en grandes instalaciones, pensemos también que tenemos en casa instalaciones de frío. El acceso 2, que es el más común, o el que más utilizado, ya sea equipos partidos para clima o equipos partidos para supermercados o en refrigeración industrial, en el que tendríamos la unidad evaporadora en la zona a refrigerar y la unidad condensadora en la calle, externa o en una sala de máquinas. La categoría 3 es donde toda la máquina está fuera y estamos llevando un caloportador, agua o un glicol para refrigerar el espacio, por ejemplo por las enfriadoras. Y luego la envolvente ventilada, que es una envolvente, pues es una instalación como una sala de máquinas con refrigeración especial. Yo no he visto ninguna. Si habéis hecho alguna vosotros, si alguien ha hecho alguna, pues la podréis ver, pero bueno, es algo que se mantiene ahí, pero que es más especial. Y luego hay que tener en cuenta también por ejemplo, la posición en doméstico, la posición del equipo, del evaporador. No es lo mismo que esté en el suelo, que esté en la pared o que esté en el techo, y eso nos va a determinar las cargas máximas que vamos a poner. Yo no voy a dar una exposición sobre cálculo de cargas, solo unas indicaciones, pero que veáis que está todo en el reglamento, que es muy sencillo, que está todo muy controlado y que lo que permite el reglamento es que un instalador de nivel 1 puede hacer una instalación con una 2L. Nos vamos a las tablitas. Lo primero que vemos es que la carga máxima sin restricciones, sin tener que poner ninguna medida, ningún cálculo ni nada para cada refrigerante, será M1 por 1,5. M1 es la fórmula de cálculo y 1,5 es el factor multiplicador para los refrigerantes A2L. Los A3 es M1 y los A2L es M1 por 1,5, donde M1 es 4, los que lo hayan redactado sabrán por qué es 4, por el límite inferior de inflamabilidad. Y ahí es donde está el numerito que os he comentado, que está en las tablas del reglamento. O sea que no hay que aprenderse el numerito, sino que esté. Por ejemplo, en una instalación de 454C, 1,75 kilos. Y de R32, 1,84. Sin ninguna restricción. Cuando ya vamos a cargas mayores y según la situación de la instalación, ya nos vamos a la tablita y empezamos a ver las diferentes fórmulas según los apéndices. Yo voy muy rápido en esto. Por ejemplo, en el apéndice 3, si cumplimos los requisitos del apéndice 3, nos podríamos ir a M2, que sería 16 por el límite inferior de inflamabilidad, por 1,5. Y si nos vamos al apéndice 4, podríamos hacer M3 por 1,5, donde M3 es 130 por el límite inferior de inflamabilidad. Traducido en kilos, por ejemplo, la carga máxima del 454C sería de 56,75 kilos. Y esto es por sistema, no hay sumatorio de sistemas. Con lo que ponemos, si queremos facilitarlo todo, pues en vez de si tenemos que poner 100 kilos, ponemos 2 instalaciones con 50 kilos cada una y hacemos los requisitos para una instalación de 50 kilos. No hace falta, no tenemos que hacer análisis de riesgo porque nos vamos a pasar de carga porque no hay sumatorio de carga en los sistemas. Más a fondo lo podemos ver uno por uno. Estos son los requisitos, según los apéndices, que habría que cumplir para poder aplicar las formulitas. Pero vemos que son requisitos que son cosas que estáis haciendo. La ubicación, la carga no debe exceder, máximo es M3, tener en cuenta los cálculos de la ventilación mínima, tanto sea natural o forzada, la unidad debe tener protección contra daños de hielo, ponemos desescarches,
solo juntas permanentes dentro, no podemos hacer conexiones rápidas, no podemos hacer todo esto, las tuberías están protegidas, que es básicamente lo que estamos haciendo para cualquier instalación, o sea, no es nada especial. Y luego, según el volumen que vayamos a refrigerar y la carga que vamos a tener, nos marcarán una serie de medidas adicionales para cumplir con el cuadrito. Si vuelvo atrás, por ejemplo, si nos vamos a una ubicación 2, que sería aquí, y a un acceso C, con menos de una persona por cada 10 metros cuadrados, eso sería una instalación industrial, donde no tendríamos límite de carga. Los límites nos van a marcar más en instalaciones comerciales, pero en instalaciones industriales no tendríamos ni límite de carga. Si además, o si ponemos una enfriadora, por ejemplo, que sería la ubicación 3, tampoco tenemos límite de carga. O sea, ahí ni tenemos que calcular nada, ni vamos a tener ningún límite de carga. Simplemente tener en cuenta utilizar componentes homologados para refrigerantes A2L y, caso de que sea necesario, las famosas medidas adicionales. Este es un ejemplo. Aquí tenemos recogido, por ejemplo, para el 454C, lo que nos haría falta, las medidas que nos harían falta. Es muy sencillo. M1, por debajo de M1 no hace falta nada, hasta M2, según el volumen, no superficie, podríamos necesitar una o ninguna medida de seguridad. Si, por ejemplo, tenemos un volumen muy pequeño y tenemos mucha carga de refrigerante, por ejemplo, nos podríamos ir perfectamente a tener 240 metros cúbicos y querer poner 50 kilos de refrigerante, cosa que no es lo normal. Una tienda pequeña se quedará con menos kilos. Como mucho, estaríamos por aquí y tendríamos que poner un detector de fugas y 2 medidas de protección. Las medidas de protección siempre van a ser las mismas: ventilación, alarmas sonoras y cortes de válvulas de corte de refrigerante. Y ya está, nada más. Y todo esto lo puede hacer un instalador de nivel 1. Si nos pasamos de la carga, no quiere decir que no se pueda hacer. También podemos hacer instalaciones que se pasen de la carga, en refrigeración comercial. Tendríamos que ya hacer un análisis de riesgo. Requisitos para los instaladores, muy importante. Las instalaciones A2L son instalaciones de nivel 2, que debería hacer una empresa instaladora de nivel 2, pero lo que nos permite el reglamento de seguridad es que una empresa instaladora de nivel 1 pueda hacer una instalación de nivel, o sea, con una A2L. Los requisitos, pues son mucho menos. Sabéis que una empresa de nivel 1 tiene que cumplir menos requisitos que una empresa de nivel 2, y que en España la mayor parte de empresas son de nivel 1. Hay muchísimas más empresas de nivel 1 que de nivel 2, y esto les permite trabajar con muchos menos requisitos. Consideraciones para el instalador, y esto va a ser un poquito el cambio importante. Las válvulas vienen con rosca izquierdas. ¿Para qué? Para que no nos equivoquemos, para que no carguemos una 2L dentro de un producto inflamable, porque esto también viene para el propano, para que no carguemos un inflamable dentro de una instalación no inflamable. El pictograma tiene que llevarlo también, pues, por el tema de transporte, y la válvula en rojo, el guardaválvulas en rojo, o la corona o la ojiva arriba tiene que ir en rojo. Todo esto es para transporte. Las máquinas de recuperación, bombas de vacío, detectores de fugas, manómetros, todo debe estar adaptado para refrigerantes A2L. Pero ya prácticamente estamos utilizando todo eso desde hace ya mucho tiempo. Evitar las fuentes de calor, evitar las llamas, no solo con los A2L, con todos los refrigerantes. Yo lo recomiendo siempre. Yo siempre lo he comentado, que incluso el CO2 es inflamable, porque dentro de la instalación hay CO2 y aceite. Y el aceite es un gran combustible. Si aplicamos un soplete sin haber hecho vacío y estamos teniendo ahí una fuga de gas refrigerante, el aceite se puede inflamar. O sea que nunca trabajaremos con llamas, siempre haremos un vacío de la instalación. Si puede ser, cargaremos con nitrógeno y entonces soldaremos o haremos las uniones correspondientes. Evitar chispas, descargas, trabajar con las máximas normas de seguridad. Si mandamos a un operario a una sala de máquinas que esté muy cerrada, que no esté ventilada, es peligroso. Tenemos que mandar 2 por espacios cerrados.
Todo eso hay que tenerlo en cuenta también. Ventilación. Pero prácticamente es lo mismo que se recomienda para cualquier otro refrigerante. Ojo, que todos los refrigerantes tienen sus normas de seguridad. Para facilitar el cálculo de las medidas, o saber cuántas medidas tendríamos que poner según la carga, nosotros hemos desarrollado un programa, hay otros en el mercado, gratuito, donde ponemos las características de nuestra instalación y nos dirá si tenemos que poner 1, 2, 3 medidas o ninguna. Este está basado en la N378. Lo digo porque hemos visto que en el reglamento de seguridad hay pequeñas variaciones de decimales en el límite inferior de inflamabilidad. Con lo que esto hay que tenerlo en cuenta, nos vamos a ir muy pocos kilos. Por ejemplo, nosotros, en el ejemplo que os he puesto, serían 56 kilos de 454C la máxima carga y según la N378 nos da 57 kilos. Son pequeñas variaciones, pero hay que tenerlo en cuenta porque en España lo que rige es el reglamento de seguridad. Alternativas para refrigerantes. Claro, siempre nos preguntáis, ¿y por qué no sacáis un refrigerante que sea no florado, A1, maravilloso y que lo de todo? Pues la verdad es que es muy difícil. Para hacer un refrigerante hay que cumplir un montón de cosas. Que de las prestaciones, de rendimiento, de capacidad, que funcione como lo que tenemos o mejor, que además lo podamos conseguir fácilmente, que tengamos buena disponibilidad comercial, que sea económico, que trabaje con los lubricantes, que sea seguro, que tenga las presiones lo más bajas posibles, que sobre todo que sea seguro para el medio ambiente, 0 ODP, muy bien, tipo, que me están mirando. O sea, con todo esto, sí, no, sobra. Entonces es muy difícil hacer un refrigerante. La verdad es que no es tan sencillo. Estamos trabajando, de hecho hicimos un anuncio hace unos meses que estamos trabajando en una nueva generación de refrigerantes que esperemos que vea la luz dentro de un año o año y medio, que cumpla todos los requisitos posibles, que no sea florado, que no sea inflamable, que sea por debajo de 150, es muy difícil. Entonces vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Mientras tanto tenemos los A2L, la gama Opteon, o A2L o A1, algunos son A2L, yo A1, pero como aquí vamos a hablar de A2L, vamos a hablar de A2L. Para tecnología 404 o 449A, tenemos dos productos. El 454A, que es el primero que desarrollamos, luego desarrollamos el B y luego el C, que es lo más parecido al 404, que trabaja prácticamente igual. Como veis la composición, que lo tenéis ahí arriba, no es ningún secreto, R32 y 1234 YF. No os vamos a poner nada que ya no estéis utilizando. El R32 lo utilizáis en clima, el 1234 YF se utiliza en automoción. O sea, así de seguro y así de probados los productos. Pero vimos que el PCA, el numerito, es de 238. En algunos países se está adoptando, pero, por ejemplo, en España, con el tema de la tasa, tenemos que ir más allá, porque los refrigerantes por debajo de 150 no pagan la tasa. Entonces tenemos el 454C, que trabaja más parecido al 449A. Los dos son A2L, ligeramente inflamables, con lo que no se puede hacer un cambio directo, como piensa mucha gente, de sacar 449 y poner 454C, porque aunque son productos que funcionan muy parecido, el reglamento no nos lo permite. Pero sí que se puede hacer, como ha comentado Javier, cambios en la instalación. El 454C que nos va a permitir mantener más piezas en la instalación. Luego veremos, nos hablarán de compresores, nos hablarán de válvulas, nos hablarán de todo, y veremos que la mayor ventaja de los A2L es que vamos a poder mantener muchas partes de la instalación con los mínimos cambios. Y eso es muy importante a la hora de los costes y a la hora medioambiental, de no tirar instalaciones, no tirar todo, sino que con algunas pequeñas adaptaciones, modificaciones o simplemente buscando las homologaciones oportunas, lo podremos hacer. Y no va a ser tan complicado como tirarlo todo y hacerlo nuevo. Complicado y caro. Si vamos a ir a hacer algo nuevo, tenemos muchas opciones y es con las que tenemos que optar. Y esta es una de ellas y como, gracias Javier, el estudio está muy bien, es la más económica. Es la más económica a corto, a medio y a largo plazo. Y gases florados hasta el 2050 no va a haber. Otra cosa es las cantidades. Aquí vemos que, bueno, que Bitzer, Intercon, Sanjua, que estarán presentes hoy todos tienen ya unidades, componentes, prácticamente todos los que queramos para estos refrigerantes.
una comparativa y una característica también importante, he estado hablando de eficiencia energética, es el coste. Además, al cliente le vamos a poder rebajar la factura de la luz, la factura eléctrica. Tiene un COP mejor que el 404, algo mejor que el 449, y si le bajamos un 8, un 9% la factura eléctrica al cliente, pues tal y como están las cosas, nos lo va a agradecer. Le va a gustar la solución, es una solución factible y lo vamos a poder hacer. Resumen, aquí tenemos los dos, básicamente, 454A y 454C. La ventaja del C es que tiene ese PCA por debajo de 150, entonces en España estaría exento del impuesto de gases fluorados, que también es importante. Ejemplos, pues ya hay muchos. Ya hay muchos ejemplos. Estos son supermercados que ya se han hecho y que están funcionando desde hace tiempo, con diferentes tecnologías, me refiero, diferentes proveedores de maquinaria. Por ejemplo, nos consta que el de arriba, el Spar, que se abrió en octubre, mantuvo todos los muebles de la tienda. Lo único que hizo fue adaptarlos a un refrigerante A2L. Muy sencillo, con muy poquitos cambios. Luego, si queréis más a fondo, en los talleres podemos hablar de los cambios necesarios, pero prácticamente no se hizo nada. Sí que en ese caso se cambió la central y se cargó con 454D y está funcionando. Después de ese han hecho varios más, la misma cadena. Debajo el de Plusflex fue un supermercado nuevo, totalmente nuevo, tanto la media como la baja, y está funcionando. De hecho, esta misma cadena este año ya ha hecho más supermercados. O sea, bueno, pues es una buena solución porque además no paga impuesto. No solo para comercial, instalaciones industriales vamos casi a 1 o 2 por semana con 454C, porque son más sencillas de hacer. Para unas cargas, bueno, tenemos una que estuve visitando yo hace 2 semanas en Valencia con 500 kilos de 454C, con varias unidades. Podrían haber hecho perfectamente una unidad solo, una central, pero hicieron varias unidades, sin problemas. Hoteles, también es una buena solución para hoteles, para supermercados pequeños, prácticamente se está montando en todo. Exento de impuesto, que también es muy importante para el bolsillo del cliente. Ya voy rápido. Soluciones para 134A, aquí nosotros hemos puesto 2 porque lo que hacemos es bajar el PCA del 134A. Hasta hace poco no nos planteábamos, bueno, la gente se planteaba poco, nosotros sí lo hemos planteado desde hace años, pero no se planteaba bajar el 134A porque se supone que tiene un PCA de 1300, está bien, pero si seguimos trabajando con refrigerantes de 1300, pues sí que nos puede pasar, como comentaba Javier, que en 2027 no tenemos refrigerantes. Hay que bajar el PCA incluso del 134. Tenemos un producto que sí que hace un cambio directo, que es el 513A, cambio directo, y bajamos el PCA a menos de la mitad. Más disponibilidad de kilos y menos tasa. Y luego el YF, que ya lo conocemos desde hace mucho tiempo porque está presente en prácticamente todos los coches que se compran desde hace unos años. O sea, estamos respirando, por así decirlo, 1, 2, 3, 4 YF cuando entramos en cualquier coche que tenga una fuga. No ha habido ningún incendio, yo creo que la gente sigue fumando dentro del coche y puede tener una fuga de YF y no pasa nada. Es muy conocido. Lo mismo a consideración, se puede pasar una instalación A1 a una 2L si hacemos los cambios oportunos. No se puede hacer un cambio directo, pero si se hacen los cambios y luego el instalador certifica que esa instalación cumple con el reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas para una instalación de una 2L, es factible. Es lo que se comentará hoy más. En este caso, la capacidad, vemos aquí la comparativa de la capacidad y el COP. La buena opción es que con un refrigerante con un PCA inferior a 1, incluso, según algunas catalogaciones, pues podemos tener una misma respuesta que el 134A y exento de impuesto. Por último, el 410A y el R32. Aquí tenemos una foto de unas máquinas que está sacando Cater, también hablarán de ello, que ya trabajan con el refrigerante 454C. Hay muchos más fabricantes, la verdad es que el año pasado muchos fabricantes de enfriadoras, de rooftops, empezaron a trabajar con este gas refrigerante. ¿Por qué? Porque se parece mucho al 410A, trabaja igual que el 410A,
con lo que el fabricante de las máquinas lo que hace es sacar una máquina para este refrigerante con los menos cambios posibles, simplemente homologando sus componentes para trabajar con una 2L. Y ya está. Y el PCA es de 467, que es más bajo incluso que el del R32. ¿Por qué además se ha optado por este refrigerante? Porque la temperatura de descarga del R32 es muy alta. Y entonces es mejor irnos a temperatura de descarga más bajas como el 454B para seguir trabajando con una tecnología similar al 410A. Ya digo, Keiter tiene ya máquinas y que están funcionando, que no sé si habéis traído hoy, se las veremos hoy, pero si no, están perfectamente. Y vamos más allá, y ya termino. Ya se está trabajando con 454C. Recordar que tenía un PCA inferior a 150. Tenemos estudios hechos por varias universidades y varios centros alemanes que en bomba de calor rinde incluso mejor que soluciones como el propano. El propano tiene su camino, pero el 454C es una gran opción para hacer bombas de calor, para hacer clima, aparte de frío. Ya hemos visto para refrigeración. Por ejemplo, Daikin, no voy a hacer publicidad mucha de la competencia, pero ya anunció que su gama Alterma, para el año que viene, Alterma 4, en 2024, tendrá una parte con 454C, porque una de las posibilidades de la F-Gas, que creemos que va a ser tiene bastantes posibilidades de salir, es que los equipos de menos de 12 kilovatios van a necesitar un refrigerante inferior a 150, con lo que este producto cumpliría perfectamente con las especificaciones de la F-Gas también. Y libre de impuestos. Bueno, del impuesto especial. Conclusiones, lo que hemos comentado, para que podemos utilizar el 454C, refrigeración, 513, 1234YF, 454B, es un resumen de lo que hemos visto. Enseñaros también esto, que creo que Félix hablará luego esta tarde. Es la guía de refrigerantes A2L que ha hecho AEFIT. Yo la verdad es que la recomiendo, no por la que la hayamos hecho nosotros junto con unos cuantos representantes que hay aquí en la sala, pero nos quedó bien, es bastante indicativa. Luego esta tarde Félix hablará un poquito más a fondo y la verdad es que es un documento que es bastante útil. Y ya para terminar, nosotros tenemos también un programa de cálculo, como creo que tienen prácticamente todos, donde hacemos comparativas de refrigerantes. Esta es la versión 1, estamos esperando ya para sacar la versión 2, simplemente son problemas ya de definir la plataforma y todo, donde podemos comparar gases refrigerantes. Estará en castellano también, y ahí podemos hacer comparativas. Y nos puede venir, por ejemplo, muy bien para hacer un cambio o unas modificaciones en una instalación, para ver si podemos mantener la tubería, tamaños de tubería, pérdidas de carga, potencias del compresor, todo lo que podamos necesitar para ver si incluso en una instalación existente que tenemos con 449 la queremos pasar a 454C, a ver las diferencias que nos daría. A nivel técnico, siempre esto es a nivel técnico. Luego hay que tener en cuenta los cambios a nivel de seguridad de una instalación A1 a una instalación A2L, que son mucho más sencillos de lo que se podría pensar. Y con esto, gracias por todo, gracias por la atención, creo que vamos a tiempo. Luego haremos los talleres, bueno, dentro tiene una pregunta, yo creo que hay hueco para una pregunta. A ver, Susana, creo que No, yo lo he comentado porque lo que yo pienso que pueda ser.
Ujú. Exacto. Ujú. Sí, sí, no, correcto, correcto. Ujú. Sí, claro. De esto hablaremos esta tarde amplio y tendido, sí. Sí, sí, por supuesto. Mm. Ujú. Sí, efectivamente hay una serie. Yo creo que la charla de esta tarde es muy interesante porque vamos a tratar precisamente todo eso, digamos el retrofit de las instalaciones y todo lo que conlleva y todas las modificaciones que hay que hacer en una instalación existente para cumplir con los reglamentos. Mm, Vamos a un poquito de retraso ya, entonces yo si queréis, yo creo que nos vamos a tomar el café. Durante el café podemos hacer todas las preguntas que queráis, pues si no. A ver, Lorena, una última pregunta.
Sí. A ver, ¿contestas tú? Bueno. Sí. A ver, el mueble, el fabricante del mueble te lo da cumpliendo la normativa N378. Y luego el instalador certifica la instalación. Y el mueble con la normativa N378 recibe su marcado CE perfectamente. Es que no, a ver, lo de el mural, pero es que un mural con una 2L no está catalogado como atmósferas explosivas. Si sigue la N378 y te lo dan con el marcado CE, no tiene ningún componente ATEX, no se trabaja como atmósferas explosivas, sino que trabaja con una serie de componentes homologados para A2L, como son básicamente en un mural serían los ventiladores, que tuvieran un IP65, la luminaria, que tuviera también un IP65, y según la colocación de la válvula de expansión, que también debe ser una válvula de expansión homologada para A2L, el fabricante del mueble te lo da así, con marcado CE, según la N378. Y luego el instalador certifica la instalación. Vamos a ver, el marcado CE lo que obliga a cumplir con la directiva de equipos contra atmósfera explosiva y tiene que estar protegido contra ello. Y simplemente, realmente no es un equipo ATEX pensado para trabajar dentro de una atmósfera explosiva, porque la atmósfera explosiva pues no se produce porque se previene su producción, por dilución, en fin, por distintos métodos. De todas maneras, yo recedo un poco, la pregunta es verdad que está muy interesante, pero vamos a cortar ya porque estamos tomando el café, que si no, de todos modos, nos junta con el cóctel. Tú no tienes por qué seguir una norma o seguir la otra, tú puedes seguir la que tú quieras. El marcado CE te lo da cualquiera de las dos normas. O sea, la 60335 tiene unas condiciones que además están revisando ahora y va más hacia equipos compactos, más que hacia murales. Y es así, con un equipo compacto la seguirás sí o sí, porque es la que más se utiliza, pero también puedes seguir la N378 para equipos tanto compactos como murales. Y, por ejemplo, la N378 te permite hasta 1,5 kg de propano. Sí. Y tú haces tu equipo siguiendo la N378 y tienes el marcado CE. Ninguna de las dos es de obligado cumplimiento. Tú puedes hacer una o hacer la otra y tienes tu marcado CE. Sí, claro. El instalador certifica la instalación, pero eso sí o sí, da igual, aunque pongas un mural enchufable. Bueno. Claro, y y si tú eres el instalador que vas a certificar tu instalación, usarás un mueble que esté certificado para utilizar una 2L. Si no, no la certificas. Si el usuario final ha comprado unos muebles más baratos en China que no tienen ni siquiera marcado CE, tú no la certifiques. De todos modos, yo creo que es un error. Eso no difiere mucho de cómo se hace. Es verdad que no tenemos ninguna ponencia sobre muebles, pero tenemos una de cómo se fabrican las centrales y en el fondo es lo mismo. O sea, tenemos que fabricar para cumplir el marcado CE y la directiva que nos obliga. Yo creo que esto lo va a explicar esta tarde de manera... Si no, aquí tenemos a Salvador que me está mirando de reojo. Venga, cortamos ahora para tomar un café. También para explicaros todo esto. Gracias, muchas gracias.